Buenos días, mi nombre es Oyuki Yerlin Silvas Torres y le voy a hablar sobre la letra de cambio. En un título de crédito, por lo cual una persona denominada liberador ordena a otra denominada librado el pago de una suma de dinero en la que determina lugar y fecha. El artículo 76 de la letra de cambio debe contener la mención de ser letra de cambio inserta en el texto de documento. La expresión del lugar, el día, mes y año en que se suscribe. En el apartado 3, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. En el apartado 4, el nombre del girado. En el apartado 5 sería el lugar y la época de pago. En el apartado 6, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Apartado 7, la firma del girador o de la persona que suscriba el ruego en su nombre. En el artículo 79, la letra de cambio puede ser girada a la vista, a cierto tiempo de vista, a cierto tiempo de fecha y a día fijo. En lo de protesto es el acto que sirve para acreditar que un documento como una letra de cambio es presentada en el tiempo debido y no ha sido aceptada o pagada debiendo ser llevado a cabo posterior en su vencimiento para poder actuar judicialmente. En el artículo 140, el protesto establece una forma auténtica que una letra presenta en tiempo y que el obligado dejó total o parcialmente aceptarla o pagarla, salvo su disposición legal expresa ningún otro acto puede suplir protesto. En el artículo 142, el protesto puede ser hecho por medio del notario o el corredor público titulado. A falta de ellos puede levantar protesto la primera autoridad política del lugar. Los requisitos del protesto se encuentran en el artículo 148. Un pagaré con su firma para garantizar el pago de una cantidad determinada de dinero. Permite el cumplimiento de obligaciones como la hipoteca, prenda y fianza. El artículo 170, requisitos del pagaré. Menciona de ser pagaré, inserta en el texto del documento la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. En el apartado 3, el nombre de la persona de quien ha de hacerse el pago. En el apartado 4, la época y el lugar de pago. En el apartado 5, la fecha y el lugar en que se suscriba el documento. En el apartado 6, la firma del suscriptor y la fecha de su vencimiento. Se considerará pagadero a la vista si no indica el lugar de su pago. Se tendrá como tal el domicilio del que lo suscribe. En un cheque, el instrumento de pago como crédito tiene posibilidad de generar acciones de tipo civil cuando es un instrumento de crédito o de igual manera, al ser un instrumento de pago, podría generar acciones de tipo penal. Los tipos sería el portador, el nominativo, cruzado, de viajero, de caja, cheque certificado. Artículo 176. Los requisitos son: el apartado 1, la mención de ser cheque inserta en el texto. Apartado 1, la mención de ser cheque inserta en el texto del documento. En el apartado 2, el lugar y fecha en que se expide, el nombre de la persona quien ha de hacerse el pago. En el apartado 4, la época y el lugar de pago. En el apartado 5, la fecha y el lugar en el que se suscribe el documento. En el apartado 6, la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. En el artículo 181, los cheques deberán presentarse para su pago. En el apartado 1 dice que dentro de los 15 días naturales que sigan en su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de la expedición. En el apartado 2 dice que dentro de un mes, si fueren pedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional.
En el apartado 3, dentro de 3 meses, si fueran expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional. En el apartado 4 dice que dentro de 3 meses, si fueran expedidos dentro del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo las leyes del lugar de presentación.